Buenos días. Empezamos resultado de aprendizaje nuevo, empezamos temario nuevo, empezamos las relaciones laborales. En este tema del libro, que es el tema 5, vais a encontrar todo lo relacionado con lo que es la relación laboral, desde la contratación hasta la extinción del contrato, pasando por las modificaciones, suspensiones y demás que se pueden dar durante el mismo. Es un tema interesante donde hablaremos también de nóminas, hablaremos de seguridad social en el tema siguiente. Este resultado de aprendizaje pues es el día a día de nuestra vida laboral desde que nos incorporamos a una empresa. No deja de ser una relación entre un empresario y un trabajador y que se suele firmar o que se suele realizar mediante un contrato de trabajo, que ya veremos que no tiene que ser exclusivamente escrito, sino también puede ser hablado, ¿vale? Verbal. Pero eso sí, la relación laboral tiene que cumplir cinco características. Cinco características que es la primera es que es voluntario. Voluntario es que yo voy a trabajar porque quiero ir a trabajar en esa empresa, he elegido esa empresa en un momento determinado. Después puedo estar harto y es otra historia y yo tendré la capacidad de dejar o no la empresa si quiero, ¿no? Pero sobre todo es porque tú eliges en el momento, esto no es una esclavitud como en el pasado, sino que tú eliges trabajar a tu voluntad, en tu deseo y demás. Lógicamente es un trabajo que si yo firmo con un empresario, que es una relación por cuenta ajena. Yo cedo los resultados de mi trabajo a la empresa, no me repercuten a mí. Por eso se habla mucho de falsos autónomos, ¿no? Que son aquellos que trabajan por cuenta ajena cuando realmente lo que están es cediendo los resultados de su trabajo a cambio de una tarifa, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con un trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, perdón. Lo más importante de todo, y lo único que nos interesa a todos es que si encima no se pagase, ya sería el colmo, ¿no? Un contrato de trabajo tiene que ser retribuido, y si tiene que ser retribuido quiere decir que los ejemplos de buena vecindad, por ejemplo, yo le arreglo el vecino a mi vecino, le arreglo el grifo a mi vecino, perdón, no está cubierto como contrato de trabajo. Y aunque yo sea fontanero y sea el mejor fontanero del mundo, si yo se lo estoy haciendo por un favor, porque es mi vecino, no es un contrato de trabajo, ni es una relación laboral, perdón. Y las dos últimas es que es dependiente y es personal. Personal porque solo la realizo yo, que es el que he firmado el contrato, ¿vale? Yo firmo un contrato de trabajo, no va mi hermano por mí al trabajo. Voy yo al trabajo todos los días. ¿Por qué? Porque es, en este caso, Gerardo, el que ha firmado un contrato con Gala y es el que tiene que acudir a sus actividades y a sus clases. Él puede cambiar los horarios, puede hacer muchas cosas, pero al final el contrato de trabajo es personal y no puede mandar a su hermano porque ese día no le puede trabajar, ¿no? Es un contrato temporal, por lo tanto, si su hermano, o sea, personal, perdón, con lo cual, si su hermano quiere trabajar en la misma empresa, tendrá que tener también un contrato. Y finalmente, dependemos de alguien. Nosotros no tomamos las normas de la empresa, nosotros asumimos las normas de esa empresa. Entonces, trabajamos dentro de una organización y por lo tanto dependemos de ella en horarios, en condiciones laborales X, o sea, tiempo de trabajo, tiempo de teletrabajo, lo que se nos ocurra, es una decisión empresarial. Por eso también influye aquí lo del falso autónomo de Tepa, VRD o Globo, porque al final depende de esa organización ya que él no elige el cliente. Es una persona que en un momento determinado pues tiene que hacer lo que le digan, lo que le salta en la plataforma y ya está. Características que hemos visto diferencian en el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma más importante dentro de las relaciones laborales, del derecho laboral, mejor dicho, diferencia mucho del trabajador autónomo, porque el trabajador autónomo, según la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo del 2007, es aquel que presta sus servicios de forma habitual, de forma personal e indirecta, por cuenta propia e independiente. Es decir, eh, aunque hay algunas peculiaridades que vamos a ver después, eh, es una persona que presta trabajo a una empresa de forma independiente. O sea, yo decido el horario, yo decido las condiciones, yo decido si cojo o no cojo un cliente. Hay una final línea aquí con ciertos autónomos,
porque, por ejemplo, los globos y demás no son autónomos por eso, porque no deciden de forma independiente ni de forma personal ni directa sobre las condiciones de la empresa, no. Entonces es muy injusto que personas que si tienen un accidente después no tengan ningún tipo de baja ni de ayuda porque se les ha engañado totalmente y absolutamente haciéndose pasar por autónomos una figura que no lo es, pues entonces les perjudica muchísimo porque no es el caso así. ¿Vale? Ellos tienen que estar cotizando porque dependen de esa empresa, ella es la que toma las decisiones en ese sentido. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo que explica todos los diferentes tipos de trabajadores autónomos para cerrar esta parte y entender mucho mejor lo que es un trabajador por cuenta ajena, aunque más o menos lo tenemos claro en este sentido. A finales de febrero, más de 3.200.000 trabajadores estaban cotizando en el RETA como autónomos, todos con los mismos derechos y obligaciones, pero ojo, no por las mismas actividades. Porque sí, cuando hablamos de autónomos hablamos de trabajadores por cuenta propia, pero dentro de este amplísimo colectivo existen hasta 5 grupos diferentes. El primero es el autónomo tradicional, los reconocemos fácilmente porque son trabajadores que apostaron por el autoempleo y pueden o no tener a su vez a trabajadores contratados. Hablamos de taxistas, transportistas, comerciantes, dueños de un taller, de una tienda. Todos cotizan en el impuesto de actividades económicas dentro del apartado de actividades empresariales. Los identificamos con el término de pequeños empresarios. El segundo grupo está a la orden del día. Son los profesionales autónomos y freelance. En él nos encontramos, por un lado, a profesionales que prestan sus servicios a los clientes que les pagan por ellos. Aquí tenemos a un programador, un traductor, un agente de seguros, artesano, cualquier profesional que por vocación o por obligación decide trabajar por su cuenta. Les llamamos freelance. Dentro de este grupo también están los profesionales liberales que para ejercer necesitan estar colegiados. Los arquitectos, abogados, los veterinarios, agentes comerciales, si quieren ejercer sin contrato de por medio, cotizan como autónomos directamente o a través de sus colegios profesionales. Eso es. El tercer prototipo son los empresarios con letra mayúscula. ¿Por qué mayúscula? Porque sus negocios están ya en un nivel superior y por eso suelen apostar por crear una sociedad. Se les conoce como autónomos societarios y como la mayoría de la sociedad es suya, pues ejercen también de administradores. Son el top de los autónomos. Sí, pero tenemos que seguir a ras de la realidad con el cuarto tipo de autónomos. Estos también son de los nuestros. Siempre estamos denunciando el uso fraudulento que se hace de esta figura. Sí, son los TRADE, autónomos, trabajadores o profesionales que facturan el 75% o más de sus ingresos a un solo cliente. No tienen trabajadores a su cargo y trabajan con sus propios medios. Les suenan, ¿verdad? Hemos hablado mucho de ellos. Bueno, pues vamos con el quinto y último grupo. Son los autónomos agrarios. Se dedican por cuenta propia a actividades agrícolas y cotizan en un régimen propio. Sí, el régimen se llama SETA, Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, y el importe de su cotización es algo inferior al del resto de los autónomos. Pero ojo, son autónomos. Lo son, de toda ley. Y ustedes, queridos Twitter opinadores, en este país nuestro con más de 3 millones de autónomos, ¿qué causa consideran determinante a la hora de apostar por el autoempleo? ¿Es una cuestión de libertad o de obligación? Bueno, el final es esos 5 tipos. Aquí la diferencia entre un trade y un falso autónomo es sobre todo la capacidad de decisión que tiene ese falso autónomo o ese autónomo en tomar las decisiones, ¿vale? Un trade, que es una persona que depende de una empresa que realiza más del 75% de una actividad con la misma empresa, que no toda, pero más del 75%, supone que yo tengo autonomía para tomar decisiones, ¿vale? Cosa que no pasa con los del globo y demás. Eso es la diferencia fundamental entre uno y otro que quiero que quede clara. Entonces, nos vamos a, dentro de relaciones laborales, hemos visto los tipos de relaciones laborales y vemos un poco lo que es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo viene regulado, pues reciente, no os creáis que eso hace mucho. O sea, las primeras normas de derecho laboral son de 1800, con la revolución industrial aparecen las primeras normas y los primeros sindicatos al poco tiempo, ya que la gente se siente explotada, ¿no? La relación histórica siempre ha sido de empresario y esclavo, empresario y siervo, bueno, es que ni siquiera empresario, dueño, siervo, dueño, esclavo. Esa históricamente ha sido así hasta que, pues, un poco con la revolución industrial empieza la relación empleado-trabajador, que tampoco era
mucho derecho laboral ni nada, también era un poco de explotación, pero bueno, al final o la gente se harta, con niños trabajando pues hasta recientemente, hasta 1900 aproximadamente, niños hasta 10 años estaban trabajando sí o sí. Entonces es muy complicado esas situaciones. Se dan situaciones muy complicadas que hay que solucionar. Y aparecen las primeras normas de derecho laboral, los primeros sindicatos, que se empiezan a tomar en cuenta estos derechos laborales que se han reflejado después, posteriormente, en normas fundamentales en nuestro país, como son la Constitución de 1978. Pero debajo de la Constitución hay otro tipo de normas que están establecidas de forma de pirámide, digamos, de la normativa. Pues después de la Constitución vienen las leyes o leyes orgánicas, después los reales decretos o reales decretos legislativos. Realmente el real decreto legislativo tiene una capacidad de ley, porque es recoger toda la normativa que existe sobre un tema y ponerlo en una sola norma. Entonces, el Estatuto de Trabajadores es eso, es una compilación de normas que estaban desperdigadas en distintas normativas y que se juntan en una sola a petición del Congreso y del Senado y que la hace el gobierno. ¿Vale? El Real Decreto pues no deja de ser una ley o una especie de ley que emite el gobierno. Esto es muy habitual cuando no hay mayorías en todos los gobiernos históricos de España. Donde más reales decretos han hecho es cuando no hay mayorías en el Congreso ni en el Senado. Incluso habiendo mayorías, me da igual porque no tengo si lo tengo que refrendar, voy a tardar 2 minutos porque ya tengo la mayoría. Es un vicio muy que no estaba pensado así. O sea, el Real Decreto estaba pensado como algo excepcional más que diario, y se ha convertido en una herramienta diaria de trabajo. Después del Real Decreto están los reglamentos, después de los reglamentos están los convenios colectivos, que ya hablaremos de ellos, contrato, em, y la costumbre y los principios laborales, ¿no? Las costumbres, pues por ejemplo la propina o la cesta de Navidad, son costumbres que no están reguladas en ningún sitio, son normas que no están reguladas en ningún sitio y que se adaptan a cada empresa o cada entorno social donde se produzca ese tema. Pero bueno, la norma más importante o la norma básica es el Estatuto de los Trabajadores, que en caso de que no haya convenio, que el convenio no es más que una regulación en un sector determinado sobre las normas de los trabajadores de ese sector, pues es la norma básica y elemental donde se recogen todas las normas, valga la redundancia, relacionadas con el derecho al trabajo. Pues desde las horas máximas de semanales, los periodos de descanso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una norma muy, muy básica, no está pensada para todos los colectivos, y por eso es importante tener un convenio colectivo que desarrolle esta normativa. Deja, el estatuto sí que regula una cosa fundamental y muy importante, que son los derechos y deberes de los trabajadores. Lo vamos a ver mejor aquí, ¿vale? Los derechos de los trabajadores, que se ve mejor aquí en este gráfico de mi compañera de Ni Fu Ni Fol, es los derechos que tienen, lógicamente, que tenemos regulados en el Estatuto de los Trabajadores y que marcan lo que debe respetar el empresario. Aquí veréis el derecho a la huelga, aquí veréis el derecho a la integridad física, tema de prevención de riesgos laborales, de lo que ya hemos estado hablando, derecho a la igualdad hacia el no ser discriminado por el empleo, artículo 14 de la Constitución. No es más que eso, el reflejo del artículo 14 de la Constitución en el derecho laboral. Derecho a la ocupación efectiva, de que puedas trabajar dignamente en tu trabajo sin ningún tipo de intervención por parte de la empresa. Derecho a la libertad sindical, etcétera, etcétera. Libertad sindical no quiere decir que te afilies a un sindicato, ni muchísimo menos, que hay gente que lo entiende así. Yo sé que vosotros ya sois más mayores y ya trabajáis y lo entendéis de otra forma, pero hay mucha gente que entiende que como que tenemos que estar afiliados a un sindicato. Eso ya no es, eso pasaba en épocas pasadas, nunca mejor dicho. En la época de Franco sí que era obligatorio afiliarse al sindicato vertical, al sindicato vertical, era, sí, sindicato de los trabajadores, que pertenecía al Estado, digamos, y que servía un poco de controlar lo que hacía cada uno de los trabajadores, y ese evitar un poco que hubiese otros sindicatos donde se buscasen otros derechos y demás, que después pasó a finales del franquismo, por ejemplo, con comisiones obreras o con UGT, ¿no? Que intentaron aparecer y regularizarse como legales unos sindicatos, que era muy complicado porque
se veía como comunistas ajenos pues ajenos a lo que a la realidad del régimen o a lo que quería el régimen, ¿no? Entonces era muy complicado la asistencia de ellos. Pero esto no es eso, que es simplemente que si yo quiero pertenecer a un sindicato, tenga derecho a hacerlo, si yo me quiero quitar, tenga derecho a ello. Estos son un poco los convenios, los derechos que regula la empresa, o sea, perdón, el estatuto para los trabajadores y bueno, pues los tenéis ahí bastante, pues tanto en el libro como aquí aparecen perfectamente. Pero claro, nosotros también tenemos deberes y aquí me voy a centrar un poquito más porque a veces se nos olvidan los deberes también. Pues cumplir las obligaciones con diligencia y buena fe. ¿Qué quiere decir diligencia? Pues coño, si te mandan a hacer tu trabajo, que lo hagas, simplemente con cierta buena voluntad y buena fe en ese sentido. O sea, que no nos perdamos haciendo nuestro trabajo. Que si nosotros estamos en una ambulancia, no nos vayamos a buscar a nuestra novia o novio. eh, y no vayamos a tomar un café, ¿no? Eso no estaría bien, ¿no? Digamos. Cumplir las normas de prevención de riesgos, porque esto también nos era obligación del empresario, pero también era obligación nuestra. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de sus facultades directivas, siempre que sean legales, lógicamente. Si te piden que mates a alguien, no lo mates. Pues, ¿por qué? No, es que no, no. Eso va siempre que cumplas las normas y que no violes ninguna norma legal, ninguna ley, ¿no? Pero cumplir esas normativas, esas órdenes, que al final es una de las obligaciones por las que estamos dependientes de la empresa, ¿no? Dependemos de las órdenes, nos gusten o no nos gusten. Por eso también tenemos la voluntad o no de seguir en la empresa posteriormente. Si nosotros trabajamos por una empresa, no podemos hacer competencias desleales a la empresa. Esto es muy habitual en altos directivos donde resulta curioso que, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores no lo regule a los altos directivos, pero es algo habitual en los altos directivos que con su propia norma también establece lo mismo, la no competencia, ¿no? Salvo que te permitan hacerlo por contrato o que tú lo consultes y te permitan hacerlo, de trabajar en varios sitios a la vez, pero mientras no quites clientes de uno a otro, es simplemente eso. Contribuir a la mejora de la productividad, al final, si haces las cosas de buena fe y con diligencia y cumples las normas, pues al final mejora la productividad y aquellos derechos que se deriven del contrato, que es un poco lo que veremos a lo largo de estas fechas y demás. Volvemos a nuestro tema y nos vamos a lo que es el contrato de trabajo, ¿vale? Hemos visto un poco el estatuto, que es lo que regula. Haremos alguna actividad en los... haremos alguna actividad. Hablaremos más del convenio colectivo de las ambulancias, que se ha, digamos, alargado un año más a 2025 porque está costando muchísimo negociarlo, porque aquí los empresarios quieren quitar derechos que ya existían de antes y los trabajadores lógicamente los quieren mantener porque están viendo que tienen muchos beneficios o que tienen beneficios la mayoría de las empresas, que no todas, y que, bueno, pues que eso debería repercutir a los que trabajan en esta empresa, a los trabajadores, no solo a los empresarios. Pero bueno, eso del convenio lo veremos más en una tutoría o en alguna presencial que hagamos, o en presencial o online, perdón, que hagamos en estas semanas. Pero vamos a finalizar un poco este vídeo porque si no se va a alargar mucho con señalar lo que es un contrato de trabajo, que yo creo que todos sabemos lo que es. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y un empresario para realizar unos servicios a cambio de dinero, de una retribución que normalmente es en dinero según la ley. Podrá ser también en bienes o ahí lo diré, ahora queda en blanco. En pagos en especie, que también puede ser en especie, o a través de algunos beneficios como seguros sociales y demás, pero lo que tiene que ser en dinero nunca podrá ser menos del salario mínimo interprofesional, que eso ya lo veremos también con la nómina. ¿Qué condiciones tiene que tener un contrato? Pues un contrato es un contrato, es una norma, es una relación formal entre empresario y trabajador. Quiere decir que como empresario y trabajador tienes que cumplir unos requisitos. Lo primero, que tienes que ser menor, o sea, mayor de edad o emancipado. Si no eres mayor de edad o emancipado, con menos de 16, con hasta 16 años, o desde 16 hasta los 18, necesitas el permiso de los padres o tutores. ¿Es posible trabajar con menos de 16 años? Sí.
es posible trabajar con menos de 16 años. Solo hay que ver un teatro, un musical, sobre todo, bueno, sobre todo no, la norma lo cierra a circunstancias artísticas o relacionadas con el arte o los demás. Un menor de 16 años no puede trabajar salvo que tenga que ver con teatro, música, cine, etcétera, etcétera, ¿vale? Y controlado muchísimo. Hay unas normas que establecen los periodos de descanso, que los tutores, etcétera, etcétera. Pero lógicamente trabaja con el permiso de los padres, con el apoyo de los padres, que son sus tutores, pero eh, con unas condiciones distintas, por ejemplo, que no puede hacer noches o puede hacer ciertas circunstancias, ¿no? Y entre 16 y 18 igual, no puedes hacer noche, por ejemplo. Los elementos que tiene que tener en contrato, estos son fundamentales, solo estos son los necesarios en un contrato, ¿vale? Identificar a las partes, es decir, los nombres y apellidos, por decirlo así, tanto de la empresa como del empleado, cuando empieza la relación laboral y su duración si se sabe, ¿vale? Puede ser por obra determinada o puede ser por un tiempo indefinido, o sea, no se tiene por qué saber el final del contrato. Pero sí que cuando empieza el contrato, eso es fundamental. ¿Dónde se va a desarrollar esa categoría, ese salario que va a recibir, esa jornada de trabajo, vacaciones y el convenio? El salario, jornada y vacaciones muchas veces aparece según convenio colectivo. Esto se va a acabar. Esto va a aparecer, por ejemplo, el salario a partir de junio ya va a ser obligatorio que tanto las ofertas como los contratos aparezca cuánto se va a cobrar, porque esto generaba muchas contradicciones y muchas historias, entonces mejor dejarlo claro desde el principio. Pues, y ahí esto es lo que nos piden como parte obligatoria. Hay cosas, por ejemplo, eh, circunstancias de contrato que nos parecen obvias que deberían de aparecer y no aparecen. Pero es porque solo nos piden que sean estas, exactamente estas, las que tengan que aparecer en el contrato. No nos puede salir otras cosas más, pero en ese sentido, solo estas son las que son obligatorias. Por cierto, un contrato no tiene por qué ser solo por escrito, sino también puede ser verbal. Y si puede ser verbal porque va a durar menos de 2 semanas y es jornada, digamos, completa, pero menos de 2 semanas, un trabajo de menos de 2 semanas, o si no hay contrato durante más, después de pasadas esas semanas, se entiende que es indefinido a jornada completa. Y pudiendo el empleado pedir una copia del contrato independientemente de que se haya hecho formal, o sea, verbalmente. O sea, yo he dicho al empresario que empiezo, que vas a trabajar mañana y vas a estar hasta que te eche en esta empresa, porque al final es hasta que te eche. El indefinido es hasta que te eche, el temporal es hasta que te eche, el fijo discontinuo es hasta que te eche, todos son hasta que nos echen o nos vayamos al final. Pues se puede hacer, ¿verdad? Yo te contrato, mañana empiezas y se entiende, salvo que sea un contrato de menos de 2 semanas, que va a ser indefinido y a jornada completa. Importante a jornada completa porque se da por hecho que es a jornada completa. Si esa jornada no es jornada completa, sí que se tiene que ceder por escrito. ¿Vale? Vamos a finalizar un poco simplemente entendiendo los 3 tipos de contratos que existen actualmente. Solo existen 3 tipos de contrato, ¿vale? Los vamos a explicar muy por encima y con esto vamos a acabar el vídeo de hoy. Vale, aquí tenemos los 3 tipos de contrato. Contratos indefinidos, contratos de duración determinada y contratos formativos. Son los únicos 3 tipos de contrato que permite la ley. ¿Solo son 3 contratos? No. De ahí cada uno derivan 50. Pero esos son los 3 tipos de contrato que existen. ¿Vale? 3 tipos de contrato. A jornada completa o a tiempo parcial, pero son los 3 tipos de contrato que existen. Contrato indefinido quiere decir, contrato indefinido como tal es el que no tiene establecido un límite de tiempo y se desarrolla a jornada completa, ¿vale? Indefinido. No tiene fin, no se conoce el fin y es a jornada completa. Puede estar bonificado o no, pero es ese tipo de contrato. Fijo discontinuo, está la moda que se ha hecho ahora, que es pues trabajos que en teoría son estacionales, prestaciones intermitentes, etcétera, etcétera, que no se sabe qué periodo sí y qué periodo no trabajas y pues como no te
permiten hacer contratos temporales ahora, o los contratos temporales están muy limitados en legalidad, pues es a lo que se acogen las empresas para tener a los trabajadores, ¿vale? Te llaman cuando quieren o está firmado de antes, pero hay muchas veces que está firmado y en el momento que no estás trabajando, pues digamos que voy a hacer paro, ¿vale? Entonces es un poco trampa en ese sentido porque son contratos que en algunos casos, por ejemplo, un parque de atracciones, pues sí que tenía lógica y se entiende perfectamente, pero ahora se están mal utilizando este tipo de contratos pues para inflar números o porque no, como no se puede utilizar otro, pues es el que utiliza. Y después, dentro de los contratos indefinidos, está el contrato de relevo. El contrato de relevo es una persona que se ha pedido una jubilación parcial, reduce su jornada pues a un 80%, ese 20%, digamos, que va a trabajar esa persona, que no trabaja esa persona, se contrata a otro tercero pensando ya en sustituirle cuando se jubile. Importante, pensando ya en sustituirle cuando se jubile, ¿vale? O sea, es como 2 años, pongamos 2 años de jornada de jubilación parcial con una reducción de jornada donde tú trabajas un 20, un 30, a lo mejor va subiendo pasados los años y que cuando se jubila esa persona tú ocupas el puesto, ¿vale? Y ya está. Entonces es así, o sea, tú vas reduciendo la jornada y demás. Ese es el objetivo del contrato de relevo. Aquí viene lo que se ha modificado en las últimas normativas, digamos, con el actual gobierno, con relación a los contratos de duración determinada. He hablado que se ha utilizado o se está utilizando mal el fijo discontinuo, pero creo que la idea era buena porque creo que desde el principio solo deben de existir dos contratos, o indefinido o temporal, pero temporal solo para aquellos casos muy puntuales donde, pues oye, la relación va a ser, pues como vamos a ver aquí, por circunstancias de la producción, por sustitución de una persona que está de baja por algún motivo. Esos son los únicos casos que realmente deberían de existir como contratos temporales. Se ha hecho una perversión de estos contratos de duración determinada durante el tiempo y la solución no es mejor, ¿eh? La solución del fijo discontinuo tampoco es mucho mejor. Pero estos son los que están permitidos a día de hoy. Circunstancia de la producción, por ejemplo, ocasional e imprevisible, ¿vale? Pues en un momento necesito contratar a alguien porque ahora mismo necesito tres o cuatro dos personas más porque, oye, ha subido la producción un montón y hay que darle salida en este último mes, ¿vale? Como mucho va a durar 6 meses, eh, con un periodo máximo de un mes de prueba y se puede prorrogar una vez más, ¿vale? Se puede, digamos, prorrogar este contrato siempre que dure menos de 6 meses. O sea, te contrato por 3 meses, pero como es imprevisible, lo tengo que alargar un poco más, pues cuando como máximo lo voy a poder alargar hasta 6 meses, ¿vale? O sea, máximo 6 meses, pero yo te puedo hacer un contrato de un mes y alargarlo 2 meses, te puedo hacer un contrato de un mes y finalizar un mes, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, son circunstancias muy puntuales. Existe una excepción a estos 6 meses que es que el convenio colectivo señale lo contrario, ¿vale? Si el convenio colectivo señala lo contrario, pues podría aceptarse esta situación. Pues esto, periodos de actividad muy fuerte en una empresa que han sido imprevisibles y que, bueno, pues que necesitamos una persona. Una vez que pasan esos 6 meses y sigue manteniendo esa persona pasa a ser fija. Ya está, ¿vale? Pasaría a ser fija. Ya está. Firmas un contrato, o le echas o le haces fijo. No hay más tu tía. Eh, en estos de ocasionales y previsibles, por ejemplo, son las rebajas, ¿vale? Pues oye, normalmente las rebajas que utilizan, ¿no? Campaña de verano o campaña de invierno, ¿no? Que dura, pues eso, 2 meses, 3 meses como mucho, entre las dos. Pues oye, eso es lo que va a durar, 90 días, un mes y medio, pues, lo que puedes utilizar este tipo de contratos para una persona. Es ocasional y previsible porque ya lo sabías de antes, vas a contratar a esa persona por un periodo de tiempo X y solo puedes utilizarlo por 90 días en un año, ¿vale? En un año natural.
La ventaja es que, lógicamente, si acaba diciembre, pues en enero le puedes hacer otro contrato porque es otro año, pero ya no le podrías contratar en diciembre de ese año. Entonces es un contrato que tiene indemnización por 12 días de salario por cada año de servicio, ¿vale? Teniendo en cuenta que no han llegado al año en ninguno de los casos, pues en el primero de los casos va a ser 6 días porque lo normal es que estén 6 meses y en el segundo pues lo mínimo mínimo porque son 90 días, mes y medio. Entonces va a ser una indemnización muy pequeña. Es una ventaja para el empresario y por eso se aprovechaba un poco de estas circunstancias en un momento determinado. La tercera es las ETTs, ¿vale? Empresas que contratan a través, o sea, empresas que utilizan una empresa de servicios que a su vez contrata al empresario, al usuario, para cederlos a esa empresa. Esto tenía una pega grandísima, que estas empresas estaban, o sea, estos trabajadores de las ETTs estaban indefinidos o deberían de estar indefinidos, pero se estaba utilizando una de obra y servicio de forma ilegal. Entonces esto también se ha modificado, pero sigue habiendo mucha gente que depende de las OTTs para este sentido. Porque les cambian de contrato, les cambian la empresa de usuaria le cambia de nombre, etcétera, etcétera. Entonces es injusto. Entonces se tiene que regular algo mejor porque las ETTs se aprovechan de ello y las empresas se aprovechan de estas situaciones para contratar a través de ETTs para pagar menos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque tengo que pagar una ETT que se va a encargar, en teoría, de formarle, de darle las herramientas necesarias para poder trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ese dinero que estás pagando en ETT lo podrías pagar a un trabajador. Entiendo que hay empresas que no tienen suficientes recursos humanos como para poder permitirse ello. Por último, tipos de contratos formativos, que esto sí que también se ha modificado recientemente. Solo hay dos tipos de contratos formativos: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. Los dos únicos contratos existentes. Aparece que después aquí, contratos a tiempo parcial, es lo mismo, ¿vale? Vamos a ver primero estos, que es aquello que trabajas menos horas que una jornada completa. Menos horas que una jornada completa. Pues si hay una jornada completa son 8 horas o mediodía o 12 según los de hostelería, pues la mitad serían, por ejemplo, 4 horas de forma parcial y demás. Pero funcionaría similar a estos de duración determinada e indefinidos. Lo único que haría es, en vez de una jornada completa, una jornada temporal. Es la única diferencia entre uno y otro. En los contratos formativos son contratos que sirven para formar, ¿vale? Un plan de formativo, un plan formativo individual. Tiene que haber un convenio de cooperación o bien con una autoridad laboral, o bien con un centro de FP, con una universidad o con otro u otro organismo colaborador. Recibes el 60% del salario mínimo interprofesional al menos, ¿vale? Al menos del salario mínimo interprofesional. Uy, estoy hablando muy rápido. 60% del al menos el salario mínimo interprofesional o de lo que señale el puesto, o sea, lo que se indique para el puesto. Por ejemplo, en un camillero, en una persona, un test camillero, el salario me parece que estaba ya hablando de memoria, son 1.300, 1.400, creo que estoy hablando de memoria en, en el convenio. Entonces, sería el 60% de esos 1.400, no el salario mínimo interprofesional, sino de esos 1.400 el 60% del primer año y el 75% segundo año, ¿vale? ¿Por qué? Porque así el resto del tiempo se está dedicando a formar a ese empleado, ¿vale? El resto del tiempo se dedicaría a la formación y no recibes ninguna indemnización cuando se acaba ese contrato, ¿vale? No recibes ninguna indemnización por ello. Diferencia entre uno y otro. Formación en alternancia es compatibilizas tu actividad laboral con procesos formativos, como por ejemplo la AFP, grados C y D, que es en la que estamos nosotros, o la universidad. ¿Vale? Estoy haciendo prácticas o trabajo laboral relacionado con mi módulo, ciclo formativo o con mi carrera o mi grado universitario, ¿vale? Estos son, lo compagino con ellos porque hay un acuerdo entre la empresa, entre esto con la, con la universidad, con el centro de formación profesional. Son personas que no han trabajado nada antes en este puesto, que nunca han trabajado más de 6 meses
en cualquier modalidad, en este puesto bajo cualquier modalidad de contratación, perdón. Tiene más historias, ¿eh? Pero básicamente es que no hayas trabajado 6 meses en tu puesto de trabajo en el que te estás preparando, en el que te estás formando. Mínimo 3 meses, máximo 2 años. Siempre mínimo 3 meses, se puede alargar, pero máximo son ya 2 años en cualquiera de las empresas. Bueno, en cualquiera no, pero estás formándote en ello ¿vale? Actividad formativa, el primer año es un 35% y el segundo se reduce a un 15%, entonces digamos que cobras por ello. Esto sería la FP dual, intensiva, ¿vale? FP dual intensiva, la FP donde se cobra. Este es el modelo que se refleja así. Y por último, es el contrato para la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. ¿Qué es esto? Yo he terminado la FP, no he trabajado anteriormente en este tipo de trabajo, o sea, como técnico de emergencias sanitarias o similar, en una misma empresa durante más de 3 meses, aquí son 3 meses, sin contar el periodo de formación, ¿eh? Las prácticas formativas no estarían contadas, ¿eh? Porque aunque coticen, no estarían contadas. 3 meses. No pasa de esos 3 meses, al salir de este ciclo formativo te podrían hacer un curso o un contrato de este tipo. ¿Qué tiene este contrato? Pues simplemente que puede ser a tiempo parcial o a tiempo completo. Digamos que estás en la misma, digamos, formación, está bonificado para las empresas y que contratas a una persona recién sacada de la AFP, mínimo 6 meses, máximo un año, o sea, quiere decir, como máximo vas a estar en 2 empresas, porque solo una empresa puede estar un año, 2 empresas, 6 meses cada una, porque lo mínimo son 6 meses, lo máximo es un año. Entonces, te pueden coger 2 empresas, máximo 6 meses, o imagínate que en una has estado 8 meses, pues en la otra vas a estar como mucho 4 meses, pero como no se puede, ya no podrían utilizar este tipo de contrato, ¿vale? Entonces, mínimo 6 meses, máximo un año, serían 2 empresas si utilizamos 6 meses, o una empresa si en una ya has estado más de 6 meses, con un periodo de prueba de un mes, y simplemente es, oye, estás, me aprovecho de, digamos, vaya, o sea, la página oficial no va, me aprovecho de, ayer también estaba caídas las páginas del ministerio y demás, me aprovecho de la circunstancia de que tú has terminado el ciclo formativo, la carrera, tú te estás formando, que te interesa a ti coger este puesto de trabajo, entonces a mí me beneficia por ello y que si después de esos 6 meses o un año tú eres una persona muy válida, yo te puedo hacer un contrato indefinido, ¿vale? Eso es así. Sustitución por práctica, sustitución por vacaciones, sustitución por lo que sea. Yo te hago un contrato de este tipo para que te vayas formando, para que vayas aprendiendo cómo funciona la empresa. Y lo normal y lo ideal, que para eso se hacen este tipo de contratos, es que tú, ya que conoces la empresa, te quedes en ella. Ya está. Eso es así. Pero a veces no pasa. Y también se aprovechan de ello porque al final, pues, oye, recibes ciertos beneficios por ellos, o ciertas bonificaciones en algunos casos, y a veces lo bueno que tiene es que las bonificaciones vienen si le haces indefinido posteriormente. Este bonificación por el hecho de hacer este tipo de contrato no estaría tan bien si se bonifica después, por ejemplo, el hacerlo indefinido, ¿no? Pues beneficia al trabajador y beneficia a la empresa. Y con esto y un bizcocho hemos empezado y hasta hemos llegado a conocer hasta los contratos. Nos quedarían muchas cosas por ver, pero vamos, para el primer día os he metido una ducha cojonuda, pues nada, espero que os ayude un poco a entender un poco esta parte del temario. Y nada, nos vemos el próximo día.